Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy. La anterior clase, pues, empezamos con este tema de los transportadores de cadenas y, por supuesto, que vamos a continuar con el desarrollo de ese tema. Entonces, tenemos aquí, como ustedes verán, las diapositivas de este tema y vamos a empezar con el cálculo de las resistencias, porque la parte correspondiente al desarrollo teórico, pues lo hicimos ya en la anterior clase, ¿no? Aquí está el cálculo de los transportadores de cadenas. Entonces, lo mismo que en el caso de los transportadores de cinta, para calcular estos transportadores, pues hay que tener datos de cálculo, que son estos que estamos viendo en pantalla, que es capacidad Q en toneladas hora, longitud L en metros, altura H en metros, ángulo granulométrico alfa, densidad del material y, por supuesto, todos los datos de las propiedades de los materiales que se van a transportar, ¿no? Por ejemplo, puede ser relación entre la presión horizontal y vertical, puede ser el contenido de agua, por supuesto, aquí tenemos el ángulo granulométrico, pero la granulometría no tenemos. Entonces, si se transportan materiales granulados, podemos recabar toda esa información. Por supuesto que cuando se hace el diseño de un transportador de cadenas, pues se tiene que recabar toda la información correspondiente, ¿no? Del cliente, ¿no? De la empresa o institución o persona que quiera que le diseñemos un transportador. Entonces son los datos, son muy importantes saber los datos. Entonces, a continuación, hacemos lo mismo que en el caso de los transportes simples. Primero elegimos la velocidad de transporte de un rango que tenemos aquí en pantalla, que es de la Comunidad Económica Europea. Estos son los datos que se establecen de velocidades entre 0.125 hasta 0.630. Yo quiero decirles que nosotros utilizamos las normas DIN o norma europea, debido a que definitivamente nosotros no contamos con normas bolivianas, ¿no? En este campo, ¿no? Por supuesto que hay normas en otros espacios del quehacer boliviano, pero normas sobre máquinas, sobre el cálculo y diseño de máquinas no hay, ¿no? Entonces, deberíamos tener, por ejemplo, cada país tiene su norma. La Argentina, por ejemplo, tiene la norma argentina, el Brasil. Los brasileños, por ejemplo, han optado por la norma DIN. Gran parte de sus normas están basadas en la norma DIN. Seguramente los argentinos también, ¿no? Pero tienen sus propias normas, ¿no? Y en todo el mundo tenemos que tener nuestras propias normas. Entonces, todo eso de las normas están también en manos de la juventud, ¿no? De ustedes, que si acceden a cargos políticos importantes en el país, pues hay que motivar a que el país tenga sus propias normas en todo, ¿no? Si bien tenemos una constitución política, por ejemplo, del Estado, que continuamente van, para que digan que los parlamentarios trabajan, van proponiendo leyes, qué sé yo, y que en la mayoría de los casos ni se usan, ¿no? Pero estas cosas que sirven para hacer ingeniería, creo que debe tener, ¿no? Debemos tener.
empezamos hoy y seguramente esas normas se van a mejorar en décadas, ¿no? No es cuestión de hacer de una sola y eso funciona, ¿no? Ya, eso como complemento a esto de las normas. Por eso estamos hablando, si nosotros queremos calcular la velocidad de transporte, hay que elegir. Y en ese rango, ¿qué elegir? Pues sabemos bien de que las velocidades bajas permiten la mayor durabilidad de los órganos de trabajo que están en contacto continuo, en fricción, como son cadenas, pues van deslizándose, por ejemplo, la cadena sobre las ruedas, hay continuo contacto y, por supuesto, hay fricción. En consecuencia, esos órganos que tienen fricción se destruyen, ¿no? Entonces, una velocidad baja va a permitir un mayor tiempo de vida útil de la máquina. Una mayor velocidad, por supuesto, menos tiempo de vida útil. Sin embargo, de eso, otro aspecto que hay que tomar en cuenta en la selección de la velocidad es el tipo de material, ¿no? Materiales sueltos, por ejemplo, como por ejemplo polvo fino y que tenga una densidad muy baja, no se puede tener en este tipo de transporte velocidades elevadas, ¿no? Hay que tener velocidades bajas, porque el material no podemos permitir que se disipe en el medio donde hay trabajadores, y por supuesto no solamente eso, se pierde material. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace unos 30 años atrás, cuando se pasaba en tren por la zona donde está la fábrica de cemento Cobose de Izpeirpa, esa fábrica no tenía filtros y como consecuencia de eso salía de sus chimeneas un polvo fino de la molienda y de todos los procesos de la producción de cemento, un humo blanquecino, así parecía que fuera un humo, pero no era humo, eran polvos finos de la producción de cemento. Entonces todo el valle de Capinotá lo llenaba de polvo. O sea, la agricultura estaba por los suelos porque Capinotá se caracterizaba por producir uva y todos los viñedos pues estaban cubiertos de una capa de polvo de carbonato, ¿no? Ustedes saben bien que el cemento se produce de carbonato. Entonces la población entró en paro, no permitieron que el ingreso de ninguna movilidad a esa zona, exigiendo de que pongan filtros. Hoy en día, claro que han puesto filtros y no hay más contaminación, ¿no? Solamente para que se den cuenta eso que cuando hay producción de polvo, pues puede provocar contaminación, puede provocar una serie de problemas del medio ambiente, ¿no? Entonces, y del medio de trabajo. Por eso, cuando hablamos de transportadores, pues hay que tener también el debido cuidado de la elección apropiada de la velocidad. Entonces tenemos aquí, en base a esa velocidad, nosotros podemos continuar. El segundo paso que hacemos, cálculo y elección del ancho de la banda, eso lo hemos hecho también en los transportadores. Si el material es granular, pues como ustedes verán aquí en esta figura que estoy haciendo círculos con el puntero, entonces utilizamos los mismos pasos que hicimos en los transportes de banda. Utilizamos la sección teórica de ese montículo conformado por el material granular, que por ejemplo que es parabólico. Entonces, matemáticamente podemos nosotros calcular con la relación 4-3-1 y se dice que es S un medio de B cuadrado tangente de alfa. Alfa, ustedes saben que es el ángulo granulométrico. En esta figura podemos decir que el ángulo granulométrico es la inclinación del talud natural del material granular, ¿no? Este ángulo sería, ¿no? Este ángulo en ambos lados, ¿no? Cuando se echa sobre una superficie plana, material granular, puede ser azúcar, harina,
granos, entonces se forma este ángulo de talud natural que nosotros le llamamos ángulo granulométrico, que varía dependiendo del tamaño de los granos y dependiendo del tipo de material granular, ¿no? No es lo mismo este ángulo de talud natural para la arena que para la piedra o para materiales muy finos, como pueden ser polvo fino. El cemento, por ejemplo, es polvo fino. Entonces, si quisiéramos transportar cemento en un transportador, había que tomar en cuenta este ángulo, ¿no? Este ángulo es muy importante. Entonces, aquí hacemos el cálculo sin barreras laterales. ¿Qué quiere decir? Que no tienen guías laterales en el sistema de transporte del transportador de cadenas. No tiene guías. Entonces se calcula así, con la sección teórica. Aquí tenemos 431, que es la sección teórica de este material. Y esa sección teórica, pues lo podemos calcular también de esta relación del flujo del material por tiempo. Entonces aquí tenemos la cantidad de material Q que está expresado aquí en los datos de cálculo en toneladas hora, ¿no? Entonces, si tenemos como dato, aquí reemplazamos esa capacidad y de aquí despejamos S y podemos calcular S, la sección teórica. Esa sección teórica nos va a servir para reemplazar en esta ecuación, en la 431. Y de ahí calculamos B minúscula. Entonces, y una vez que calculamos B minúscula, pues utilizamos este criterio, porque esto es un criterio, ¿no? La relación 433. Entonces hay que aumentar un 20%, entre 15 y 20%, esta dimensión de B labial minúscula, y de aquí despejamos B mayúscula labial, que va a ser igual a B sobre 0,8, entre 0,8 a 0,85, ¿no? De esa manera nosotros calculamos para materiales granulares sin guías o barreras laterales, ¿no? Como decimos aquí. Entonces, si tenemos barreras laterales, pues podemos tener esas barreras laterales o guías en los laterales, como vemos aquí. En esta figura tal vez no se ve bien, pero tenemos dos, uno aquí y otro aquí. Entonces, en este caso vamos a tener dos secciones teóricas, uno que está por encima de las guías, que es lo mismo que en este caso, y otro un rectángulo, es la sección teórica. Entonces, la sección parabólica, nosotros calculamos lo mismo que en el caso de la ecuación 431, utilizamos esa misma ecuación, y de la sección rectangular, porque por supuesto esta altura, H1 que le podemos llamar, altura del rectángulo que estoy poniendo con el puntero, esa altura, con esa altura nosotros podemos calcular la sección. Ustedes saben bien, la sección, si nosotros calculamos la superficie de una sección rectangular, es base por altura. La base es B y la altura es H1. Entonces, nosotros podemos suponer, ¿no? Que B puede ser, o sea, que reemplazamos en esta ecuación, podemos suponer que esa sección teórica sea un sexto de B. Y de esa manera nosotros sumamos estas dos secciones, la sección S1 a S2, o aquí como está escrito S nomás, S con más S1, y obtenemos la sección teórica reemplazando en esta ecuación, pues obtenemos el resultado correspondiente de la sección teórica para calcular, por supuesto, esto. Aquí están, ¿no? S1 más S2. Por supuesto que aquí hay que hacer esas modificaciones. S1 puede ser esto y S2 esto otra, ¿no? Aquí está mal escrito. Sin embargo, de eso, pues aquí está con la suma de los dos.
S1, un sexto de B cuadrado más un sexto de B cuadrado tangente de alfa. Aquí calculamos esa sección y reemplazamos en B. Aquí calculamos B de la ecuación 434 y reemplazamos aquí en esta ecuación que es un criterio. Entonces, y obtenemos el resultado teórico con esta ecuación que está representado por el numeral 435. Entonces, normalizamos los anchos en base a estos datos que tenemos aquí. 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, en fin. Incluso todavía puede ser más ancho, 1800, 2000, 2200, 2400, en fin, ¿no? Entonces, estos son el ancho de las bandas normalizadas. El otro sistema del cálculo del ancho de la banda o el ancho del transportador de cadenas es para el transporte de materiales por piezas. Cuando se hace material por piezas, pues utilizamos estos otros criterios que están aquí abajo, que están representados por la ecuación 436, ¿no? El ancho B determinamos sumando la Cmax. Cmax, ¿qué significa? La máxima dimensión de la pieza, como ustedes ven aquí en esta figura. La máxima dimensión de la pieza que se está transportando. Y se aumenta entre 80 y 100, ¿no? Entonces, ¿cuándo se aumenta a 80? Cuando B es más o menos entre 315 y 500 milímetros el ancho de la banda, y 100 se aumenta cuando B es mayor a 500. Entonces son criterios, ¿no? O sea, tampoco son datos exactos, pero estos planteamientos de datos nos ayudan pues enormemente a saber hacer los cálculos y seleccionar adecuadamente el ancho de los transportadores, ¿no? Entonces siempre da pautas. Y finalmente lo que hacemos es calcular si la capacidad no conocemos de los materiales que se están transportando, se puede calcular con la relación 437, donde dice que Q, que es el flujo del material por hora, el transportador, en toneladas hora, se multiplica o se determina multiplicando un coeficiente de 3.6 por la velocidad, por la masa de la pieza, es decir, masa de una sola pieza. Aquí, por ejemplo, puede ser una pieza puede ser un ladrillo o puede ser una teja. Entonces, esa es la masa de la pieza o el peso, como ustedes quieran tomarlo. Y hay que dividir entre el paso. Aquí vemos el paso en esta figura, es la distancia entre dos piezas, ¿no?, vecinas, ¿no? Entonces calculamos eso. Aquí está representado todos los datos. Aquí TP, paso de distancia promedio entre dos piezas contiguas. MP, masa de la pieza. Q1, masa por metro lineal del material transportado. ¿Cómo calculamos eso? Con esta relación. Lo mismo que en los transportadores de cinta. Entonces, si queremos transportar la masa por metro lineal del material, entonces dividimos Q, que es la capacidad, dividido entre 3.6 y dividido entre la velocidad. Esto es para el cálculo de materiales por piezas, cuando se transportan materiales por piezas. Bueno, y cuando se calcula materiales por piezas, calculamos así: Q1 MP sobre TP, y este otro es cuando son materiales granulados. Esto es para materiales granulados, esto que estoy poniendo en círculos con el puntero. Esto es para materiales granulados, como dice, para el transporte de materiales granulados. Y para el transporte de materiales por piezas,
pues se utiliza esta relación sencilla, que es la proporción entre la masa de la pieza y el paso de la pieza. Y está representada por la ecuación 439. Entonces, a continuación, hacemos el cálculo de las resistencias, ¿no? Lo mismo que en el caso de los transportadores de cinta. Entonces, la primera es la fuerza para vencer la altura h del transporte. Si el transportador, vemos en la parte inferior, va de abajo para arriba, entonces va a haber una resistencia por el peso de la cadena, más el elemento traccional, que es aquí. Por eso es Q sub 2. Q sub 2 es el peso por metro lineal, el peso o masa por metro lineal de la cadena, que es Q sub 2 segunda, y Q sub 2 primera es del elemento conductor del material. Pueden ser placas, pueden ser bandejas, pueden ser cadenas transportadoras, ¿no? Todo eso. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en los supermercados que tenemos aquí en Cochabamba, ¿no? Aquí en la Pando hay un supermercado, no sé cómo se llama, parece que es el Hipermaxi, no sé, ¿no? Hipermaxi, no sé. En ese supermercado, por ejemplo, hay unas escaleras mecánicas. La escalera mecánica es un transportador de cadenas, ¿no? Es un transportador de cadenas que tiene peldaños, ¿no? Es como una escalera, la escalera mecánica. Entonces, esa escalera mecánica, este Q sub 2' son los peldaños. Y Q sub 2 segunda es la cadena que está debajo de los peldaños, ¿no? Por supuesto que hay también escaleras mecánicas lisas, que no tienen peldaños, ¿no? Eso es mucho mejor incluso, ¿no? Pero si la pendiente es muy elevada, tiene que ser con peldaños, ¿no? Entonces son transportadores de cadenas, todo lo que se tiene en los aeropuertos, bueno, miren, en los aeropuertos, por ejemplo, gigantescos, en Nueva York, en Frankfurt, en los aeropuertos grandes del mundo, para trasladarse de un sector a otro. En los aeropuertos hay transportadores de cadenas, ¿no? De transportes de cadena gigantescas, ¿no? 200, 300 metros, uno sube ahí, que son lisas, y te llevan para que el pasajero no camine, pues te llevan hasta el lugar donde corresponde desembarcar, ¿no? Y pues en estos aeropuertos hay todo tipo de transportadores, inclusive con peldaños, lisos, en fin, ¿no? En estos transportadores grandes estoy hablando, ¿no? Entonces, ya, eso es con respecto a este Q sub 2, ¿no? Al hablar de los elementos que estamos hablando, ¿no? Para que ustedes se imaginen. Y después, el día de mañana, les voy a mostrar también, ¿no? En videos para que ustedes vean este tipo de transportadores. Aquí tenemos entonces en el ramal superior, si queremos vencer la altura, el ramal superior, pues hay que sumar el peso por metro lineal del material y el peso por metro lineal de la cadena con el elemento conductor del material, multiplicamos por G y por altura. Entonces, todo está representado por la ecuación 4,3,11. Luego, en el ramal inferior, como no hay material, entonces se calcula tomando en cuenta la masa por metro lineal de la cadena, con más el elemento conductor, que es placa, puede ser bandeja, puede ser tolva,
una especie de tolva, ¿no? Porque hay también transportadores, por ejemplo, que tienen carritos, a eso yo le llamo tolva cargadora, ¿no? Tolva, y que se usa mucho en la industria minera. Se transportan minerales en cantidades elevadas, ¿no? Ya, entonces, tenemos ahí F1A, Q sub 2 por G por H. Todas estas, resistencias que nos estamos llamando fuerzas o resistencia, por ejemplo, en este caso, estas dos resistencias que le estamos llamando, resistencia se va a llamar cuando se opone al movimiento, ¿no? Cuando se opone, si esta resistencia aparece. Pero en general estas son fuerzas gravitacionales, porque no, aquí una resistencia, pues una resistencia friccional, por ejemplo, tiene que multiplicarse pues una fuerza por un coeficiente de fricción, pero aquí no se calcula con resistencias friccionales. Entonces esta es una fuerza gravitacional. Por efecto de la gravedad puede haber resistencia si el movimiento es en un sentido. Por ejemplo, en este caso, si tenemos esta figura de un transportador, una parte donde estoy marcando con el puntero, en el ramal superior se va a calcular con esta resistencia F1R del ramal superior. Como el peso está dirigido hacia abajo, entonces si el movimiento es en el sentido ascendente, entonces va a ser negativo, entonces va a haber resistencia. En el ramal inferior no va a haber resistencia, más bien va a ayudar a deslizarse porque la cinta o la cadena, mejor dicho, está deslizándose en sentido contrario al ramal superior, donde va descendente. Entonces, como está descendente y va en dirección de la fuerza gravitacional, de la componente de la fuerza gravitacional, porque no hay que pensar que tiene que ser, pues, es una componente de la fuerza gravitacional. En la parte inferior, entonces, ayuda más bien a que se disminuya la resistencia total del sistema, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos aspectos cuando se calcula con estas fuerzas gravitacionales. En la parte inferior tenemos otra, nuevamente la resistencia friccional por efecto del peso propio del material. Ahora sí, aquí vemos, está representado por la ecuación 4.3.13. Entonces, vamos a tener resistencia solamente en el ramal superior, porque es donde se transporta el material. Entonces aquí tenemos un coeficiente mu sub 1, y todo esto que representa multiplicado por Q1 por G por coseno delta y por L es la fuerza normal, ¿no? El peso del material, ¿no? El peso del material que se está transportando. Entonces, ustedes saben bien que en dinámica nosotros habíamos clasificado las fuerzas disipativas en fuerzas disipativas friccionales, en fuerzas disipativas viscosas y en fuerzas disipativas proporcionales. En este caso, por ejemplo, esto es una fuerza disipativa friccional. Por supuesto que, ¿por qué se llama disipativa? Porque disipa energía, pues disipa calor. Por efecto de la fricción se produce calor. Entonces el calor, o sea, se transforma la energía mecánica de fricción en energía calorífica. Aunque eso no notamos. Eso no notamos porque son pequeñas cantidades, pero sumadas ellas, si nosotros continuamente estuviéramos analizando y observando estos fenómenos de fricción, pues hay calentamiento, ¿no? El mejor fenómeno que se puede ver cotidianamente en el mundo que vivimos, de las fricciones, es en la energía eléctrica, ¿no? La energía, por ejemplo, ¿qué es energía eléctrica? El movimiento de los electrones
provoca ese fenómeno que le llamamos electricidad, que es energía, ¿no? Entonces, los electrones, cuando los cables son pequeños y hay mucha energía que transportar, entonces el cable se calienta. Eso es por fricción, no es por otra cosa. Por fricción de los electrones con las otras partículas del material, ¿no? Pueden ser átomos, pueden ser otras partículas subatómicas, en fin. Es por fricción. Entonces, otro ejemplo de la fricción es lo que caminamos, ¿no? ¿No? Disculpe, ingeniero, una consulta. Este coeficiente de fricción, ¿cuál tomamos? ¿Cuánto tomamos? Eso, Perdón, ¿es la fricción con el elemento transportador? ¿O con claro, los es que menos? la cadena está pues en contacto, es decir, aquí, por ejemplo, el material que se está transportando está armado a través de un sistema que está conectado con las cadenas, pueden ser placas, por ejemplo. Para ponerte en contexto, puedes imaginarte, el día de mañana les voy a mostrar en videos para que ustedes vean mejor, por ejemplo, una oruga de una máquina, de una topadora, de estos tractores Caterpillar, una oruga es un transportador de cadenas. Entonces, si solamente cadenas estuvieran montadas encima de las guías y de las ruedas catalinas de un transportador, de un tractor, pues seguramente la fricción sería muy poco, ¿no? Se resbalaría. Entonces ponen por eso unas placas con unos salientes, ¿no? Metálicos, por supuesto en acero forjado, no es un acero cualquiera, entonces continuamente por eso está en fricción cuando se apoya con el suelo. Entonces este coeficiente es la normal por eso, pero es del material, esta fuerza F2 es del material. ¿Y cómo calculamos mu sub 1? Con esta relación que está abajo. Mu sub 1. E más F. C, aquí, el día de mañana, como vamos a hacer un ejercicio de transportadores de cadenas, vamos a modificar algunos. Aquí hay un error, por ejemplo, que no he podido modificarlo. Es FC por RC, no es suma. Y abajo está RK. ¿Qué significa esto? Aquí estamos viendo eso. En esta figura, al lado, en la parte superior, en la figura rodadura, dice, fuente a puntos de clases, ¿no? La figura 434, en el lado derecho, está el peso Q sub 1. Entonces, cuando se apoya la rueda sobre una superficie, puede ser un carril, puede ser una superficie, entonces, hay un brazo de rodadura que se apoya. Por eso estamos hablando aquí rodadura, por eso estamos hablando de rodadura. Aquí en este coeficiente aparece esa rodadura. El coeficiente de rodadura, E. Ese coeficiente de rodadura E se mide en milímetros. En la mayoría de los casos, cuando dos metales están en contacto, ese coeficiente de rodadura es menor a 1 milímetro, por si acaso, ¿no? Entonces, este E siempre va a ser menos a 1 milímetro, por ejemplo, 0,7 milímetros. Más FC es el coeficiente de fricción en los apoyos, en los apoyos, ¿no? Del eje, con el elemento que sirve para disminuir la fricción, que son rodamientos o cogimientos, ¿no? Entonces, ese es el coeficiente friccional. Y el coeficiente friccional, todos los fabricantes de rodamientos nos dan. ¿Cuánto es el coeficiente friccional de un rodamiento que queremos utilizar, ¿no? Y RK, o RC, mejor dicho, es el radio del gozón. Los españoles utilizan ese término de gozón, aquí nosotros le llamamos buje o diámetro donde se apoya el buje, ¿no? Entonces es el diámetro del eje dividido entre 2. Y RK es el diámetro de la rueda, como ustedes verán aquí, el diámetro de la rueda es toda esta rueda que estamos viendo, que estoy poniendo con el puntero, dividido entre 2 es RK, es
es el radio de la rueda. Yo particularmente no lo he cambiado esta relación porque viene del alemán. RK es de Colo, ¿no? Entonces viene de eso. Viene de la norma, por supuesto, todo esto está establecido en la norma DIN también, en las normas europeas. Y K sub 1 es un coeficiente de mayoración, ¿no? Que depende del tipo de movimiento que está realizando el transportador de cadenas. Por eso aquí tenemos todas las especificaciones: radio del bordón de las poleas, el brazo de apoyo de la rodadura, y RK es radio de la rueda. Y aquí están los coeficientes. K sub 1 igual a 1 para poleas o ruedas fijas y cadena deslizante. K1 igual a 1,25 cuando se desplazan y no tienen ruedas. Y mu1 igual al coeficiente de si no tiene ruedas, ¿no? Entonces, esos coeficientes también se pueden utilizar de esa manera. Bueno, la otra resistencia friccional es por efecto del peso propio de la banda, o sea, de las placas, más la cadena, que está representado por la letra F sub 3. Entonces aquí dice para ruedas móviles. Cuando las ruedas se mueven por encima de un carril, por eso estamos hablando de cadenas deslizantes, entonces podemos calcular tanto para el ramal superior como para el ramal superior de la misma forma. Por eso estamos aquí en F sub 3 del ramal superior, F3 del ramal inferior, igual a F3, porque es como son iguales. Se calcula lo mismo con este coeficiente mu sub 1 que estamos calculando aquí. Mu sub 1. Multiplicamos por el peso por metro lineal de la cadena más las placas o bandejas, qué sé yo, por G, por L, por la longitud del medio y por coseno del medio. Esto es para un transportador inclinado. Si el transportador es horizontal, de cadenas, sabemos el coseno de 0 grados es 1. Entonces, aquí desaparecía esta función trigonométrica coseno. Entonces, una vez, eso es para ruedas móviles. Para ruedas fijas en la estructura de soporte del transportador, calculamos con esta relación. Entonces, sumamos, calculamos también este F3, mu sub 1 por Q2 por G por L por coseno delta, lo mismo que en esta relación, en la 4,315, pero sumamos Z' por Q sub 3 por G por FC RC sobre RK. Z' es el número de ruedas fijas a lo largo del transportador. Es decir, las cadenas se están moviendo a través de unas ruedas fijas que sirven como guías para la cadena en el transportador. Por eso Z'. ¿Cuántas ruedas tiene? Por ejemplo, como los transportadores de cadena no son tan largas, entonces hay que tomar en cuenta que si son de 100 metros, por ejemplo, pues cada metro se puede poner una rueda, entonces va a tener 100 ruedas, ¿no? Entonces aquí va a depender esta dimensión de esta resistencia, F3, va a depender fundamentalmente de la cantidad de ruedas fijas que estén a lo largo del transportador. Es decir, ese cálculo que hacemos de estas resistencias por efecto de las ruedas fijas en la estructura de soporte del transportador, calculamos con la relación 4,316. La otra resistencia es resistencia en la rueda tensora, ¿no? La rueda tensora calculamos de esta forma. Por supuesto, hay dos tipos de resistencias en la rueda tensora, porque la rueda tensora es una rueda catalina, no es un tambor como en los transportadores de bandas. Entonces tenemos dos resistencias, uno friccional, que es esto, estoy poniendo con el puntero, redonditos, FC sub 2
por D minúscula sub 2 sobre D sub 2, más F1 por D sobre D mayúscula sub 2 y multiplicado por Z. Estos coeficientes que están delante de Z del peso tensor, pues tenemos aquí el coeficiente flexional, que es esto, F1D sobre. Por supuesto que son friccionales, ¿no? Solamente para que se den cuenta. Por efecto de la flexión, hay fricción, aquí, F1 por D, en las cadenas, ¿no? Hay fricción. Por eso estamos calculando el diámetro D, es el diámetro del pasador de la cadena, y D sub 2 mayúscula es el diámetro primitivo de la rueda dentada o rueda catalina, ¿no? Aquí están todas las caracterizaciones de esta ecuación. D sub 2 minúscula es diámetro del cordón de apoyo de la rueda tensora, D sub 2 mayúscula, diámetro primitivo de la rueda dentada, D minúscula, sin subíndice, es diámetro del pasador de la cadena, Z es el peso tensor aplicado en la estación tensora, F1 es el coeficiente de fricción entre el pasador de la cadena y los eslabones, ¿no? Eso puede variar en 0,35 a 0,04, que está de 0,35 a 0,4, cuando trabajan metal con metal. Bueno, todos estos coeficientes friccionales son coeficientes friccionales establecidos experimentalmente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros entonces calculamos la fuerza tensora o la resistencia de la fuerza tensora. Entonces pasaríamos, y por supuesto aquí estamos hablando también de los coeficientes friccionales, FC sub 2, por ejemplo, si se utiliza rozamiento deslizante, bujes o cojinetes deslizantes, puede utilizarse el coeficiente entre un rango de 0,1 a 0,15. Cuando el rozamiento es rodante, o sea, se utiliza rodamiento de rodillas, agujas o bolas, más o menos, el coeficiente varía entre 0,02 a 0,2 centésimas a 3 centésimas, ¿no? 0,02, 0,03. Entonces aquí está un poco, el dibujo está distorsionado, esto no es elipse, esto es circular, es la rueda dentada que tiene unos dientes. A esta rueda dentada se le llama rueda catalina normalmente, ¿no? Entonces aquí estamos con los esquemas. Resistencia en los descargadores, por supuesto que si en el transportador nosotros aplicamos barreras para desviar el material, pues podemos calcular con esta relación, que estamos llamando F5. Nuevamente aquí un coeficiente de fricción U sub 2 multiplicado por Q, por G, por V, sobre D minúscula. Esto representa la fuerza, ¿no? La fuerza del peso del material. Por eso calculamos Q por G. Si ustedes reemplazan las unidades correspondientes, B en metros segundo, G en metro segundo cuadrado, el ancho B en milímetros y Q en kilogramos sobre milímetro, entonces con seguridad vamos a obtener newtons, la unidad, porque mu sub 2 es adimensional, ¿no? Entonces aquí tenemos mu sub 2 es un coeficiente de friccional. Mu sub 2 se puede elegir para materiales livianos y no abrasivos 0,45 y para materiales pesados y abrasivos 0,65. Entonces, esa resistencia en los descargadores calculamos con esta relación numeral 4,318. Por otro lado, en los transportadores también puede surgir, de cadenas, pueden surgir cambios de trayectoria. No hay que pensar que solamente va a ser horizontal, inclinado. Aquí, por ejemplo, el transportador de cadenas
puede variar de una posición horizontal a una posición inclinada, ascendente, y en el otro caso, de una posición horizontal descendente, ¿no? Entonces, en estos casos, nosotros calculamos la fuerza o resistencia por efecto del cambio de trayectoria, de esta forma, ¿no? Como están relacionados los ángulos, entonces calculamos la fuerza normal multiplicado pues por un coeficiente de fricción muy sub 1. Y multiplicamos por ángulo beta, como ustedes verán, este es el ángulo beta de inclinación. Y multiplicamos por pi sobre 180, dividimos para que sean radianes, y multiplicamos por la fuerza traccional que se está aplicando en ese extremo, TA. Por eso decimos aquí ángulo del cambio de trayectoria, la fuerza TA, la fuerza traccional en el tramo A, ese tramo, se elige entre 200 y 400 newtons, no siempre se elige, se puede elegir, pero... Y esta es la relación matemática que nos calcula pues, la resistencia por el efecto del cambio de la trayectoria, ¿no? Esta es la relación 4,3,19. La otra resistencia, el 3,7, es la resistencia por efecto de la fricción del material con las paredes laterales. Disculpe, ingeniero, este ángulo del cambio de trayectoria es respecto de la trayectoria anterior o respecto de la vertical. No, esto es cambio en este transportador de cadenas que tiene cambio de trayectoria, pues, no en el caso anterior, porque en el caso anterior es delta, el ángulo del transportador. Esto es exclusivamente cuando un transportador de cadenas varía de una posición inclinada a una posición, o mejor dicho, de una posición horizontal a una posición inclinada, ¿no? Generalmente generalmente en este primer caso no se calcula, se dice, ahí está escrito, cuando aparece un transportador con estas características, que va de una posición horizontal a una posición inclinada ascendente, no se calcula, pero si va de una posición horizontal a una posición descendente, sí se calcula, ¿no? Por eso están estas figuritas, ¿no? Estos esquemas. Ya, entonces, el otro aspecto son las resistencias, es otra resistencia por efecto de la fricción del material con las paredes laterales. ¿Qué quiere decir esto? Si el material que se está transportando en un transportador de cadenas tiene guías fijas, como estamos viendo aquí. Aquí dice, por eso el material granular es transportado por conducción lateral fija. Son guías laterales que tiene. Puede haber dos alternativas. El material granular es transportado por conducción fija lateral. Ahí está. Entonces, si hay una conducción fija lateral o guías laterales, pues se calcula con esta relación. Hay fricción. Si el material granular es transportado por conducción lateral móvil, no se calcula, ¿no? No es necesario calcular, porque eso puede ser que el material esté en bandejas, tienen guías y el transportador se está moviendo, entonces no va a haber fricción. Entonces, cuando hay guías laterales fijas en un transportador, se calcula de esta forma, con la relación numeral 4320 y la configuración matemática está expresada por F7, 1000 por Rho, por G, por L1, por K, por H1 al cuadrado, F. Esto también se puede deducir. O sea que eso ustedes pueden deducirlo. Aquí lo que se utiliza es el coeficiente de Rankine, que es K. Es muy importante este coeficiente de Rankine. Este coeficiente de Rankine, pues, es también una de las propiedades de los materiales granulados. Lleva el nombre de Rankine porque ha sido el científico que desarrolló esta teoría, ¿no?
Y esta teoría se utiliza mucho cuando se trabaja con materiales granulados. Por ejemplo, los civiles utilizan este coeficiente de Rankine en dos materias que llevan en nuestras carreras de ingeniería civil, ¿no? O sea, suelos 1 y suelos 2. Exclusivamente hablan de los materiales granulados del suelo, y para todos los trabajos que se realizan, pues se utiliza este coeficiente Rankine-K, ¿no? Por supuesto que el coeficiente Rankine-K es igual a la tangente cuadrado de pi cuartos menos alfa medios, ¿no? Eso es matemáticamente expresando. Pero eso ya cuando estemos calculando si hay un transportador que tiene estas características, podemos utilizar el coeficiente Rankine. Por supuesto que yo antes tenía un tema donde hablaba de todos estos aspectos relacionados con qué, relacionados con el coeficiente Rankine, ¿no? Los coeficientes. Pero pues nuestros temas de la materia de máquinas de selección bien amplio, no se puede abarcar casi todo, pues lamentablemente tenemos una carga horaria menor inclusive que las materias tradicionales. La mayoría de las materias tienen 6 horas, nuestra materia tiene 5 horas, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario como para cumplir con nuestros objetivos de abarcar la mayor cantidad de cosas más importantes, ¿no? Entonces hay que estos temas complementarios como son propiedades de los materiales granulados no hemos avanzado, pero vamos a ir hablando en cada tema, ¿no? Por eso estoy hablando del coeficiente Rankine, que se puede calcular así. Por supuesto que el coeficiente Rankine también se deduce. El coeficiente Rankine se utiliza en el cálculo incluso de silos metálicos. Los estructuristas, por ejemplo, calculan con este coeficiente Rankine. Por supuesto, el coeficiente Rankine hay que acomodarlo a las condiciones de funcionamiento de las máquinas, ¿no? No es cuestión de utilizar a secas así de manera teórica. Por eso los civiles tienen los coeficientes Rankine para todo tipo de suelos y está caracterizado, digamos, en función de los diferentes tipos de materiales granulados, que son arcillas, diferentes tipos de arcillas, ¿no? Arcillas, diferentes tipos de arenas, porque la arcilla generalmente es material muy pegajoso, ¿no? Por eso la arcilla se utiliza para producir ladrillos, porque si no tuviera esas características, seguramente sería como la tierra y no podría unirse, no tenía, como se dice, liga, ¿no? Pegante, ¿no? Entonces, la arcilla tiene esas características, ¿no? Ya, no hablaré más, entonces eso es con respecto al coeficiente Rankine que hemos hablado. Entonces, en esta ecuación matemática F7, donde calculamos la resistencia por efecto de la fricción del material con las guías laterales, pues utilizamos este coeficiente, por eso dice, este coeficiente F es un coeficiente friccional. Todo lo que está delante de este coeficiente es la normal, nuevamente, como estas son fuerzas friccionales. Y las fuerzas friccionales, de acuerdo a lo que hemos estudiado en dinámica, son pues las fuerzas friccionales es una normal multiplicado por un coeficiente de fricción. En este caso la normal va a ser 1000 por ρ, que es la densidad, por g, que es la aceleración, L1 es la longitud de las guías, K es el cociente Rankine, que es adimensional, H1 al cuadrado es la altura, ¿no? La altura de las guías, H1 al cuadrado es porque calculamos de esa forma, y F es el coeficiente de fricción. Entonces, en este caso, el coeficiente de fricción, si utilizan planchas de acero, es 0,3 a 0,4 se puede asumir, y en madera un poco más. Tiene mayor coeficiente de rozamiento, la madera. Por supuesto, se puede utilizar también otros coeficientes, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar plásticos,
¿Sí? Hoy en día está de moda todo esto de los plásticos. Sin embargo, de eso, nuevamente, hay que indicar que los plásticos son contaminantes, ¿no? Mejor utilizar madera. Ya. Cuando las paredes laterales sirven de guías o barreras de retención para el transporte de materiales por piezas y solamente sirven para evitar que el material caiga, podemos calcular F7 de esta forma, de manera rápida. No hacemos todo este cálculo tan complicado de la ecuación 4320, sino hacemos 0.05 multiplicamos por G y por la longitud del transportador. En este coeficiente está pues establecido las unidades correspondientes, porque alguien me pregunta también, ¿por qué G es metros segundo al cuadrado y L1 es metros? No sale la dimensión de Newton. Dicen, ¿no? Claro que eso está involucrado en este coeficiente, ¿no? 0.05. Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Ya, entonces, resistencia en la rueda estrella de accionamiento. Por supuesto, aparte de la rueda estrella de tensora, tenemos que tener en un transportador de cadenas la rueda estrella tensora, ¿no? El cálculo es muy similar, solamente que en lugar de la fuerza tensora se suman las dos fuerzas traccionales, T1 más T2, ¿no? T1 más T2. Y los coeficientes son muy similares, ¿no? Los coeficientes T1, T2 se multiplica a este coeficiente que le podemos llamar mu sub 1 y este otro coeficiente mu sub 2. Uno es friccional enteramente, friccional de contacto, y el otro es por efecto de la flexión. Ambos son friccionales, ¿no? Es lo mismo que en el caso anterior. Todos los datos ahí están abajo para determinar. Ya, una vez que hacemos eso, pues lo que pasamos a hacer es el cálculo de las fuerzas traccionales F1, F2, o mejor dicho, T1, T2, ¿no? Las fuerzas traccionales hay que calcularlas en el lugar donde están las ruedas estrellas, ¿no?, de accionamiento, no en el lugar donde están las fuerzas tensoras. Aquí, en la fuerza tensora, pues vamos a tener Z. Y en el lugar donde está la rueda catalina, pues van a estar en el ramal superior T1 y en el ramal inferior T2. T1 siempre es la fuerza traccional máxima y T2 es la fuerza traccional mínima. Si estas fuerzas traccionales T1 y T2 serían iguales, no hubiera movimiento. Por eso la condición sine qua non es, de acuerdo al principio de Euler, T1 es mayor que T2, ¿no? Siempre. T1 tiene que ser mayor que T2. Si no, no hubiera movimiento. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pues hacemos diagrama del cuerpo libre, ¿no?, como estamos viendo en el lado derecho de estas figuras. Si queremos hacer en el ramal superior, pues calculamos así, diagrama del cuerpo libre, para que estén en equilibrio en el sistema, pues las fuerzas se van a poner en sentido contrario a lo que está aquí en la figura. Aquí por eso en el diagrama aparece en sentido contrario a lo que está en la figura aquí. T1 en este sentido, hacia arriba, y T4 que está en este sentido, en sentido contrario. Sí. Y todas las resistencias van a estar en sentido contrario que están aquí en la parte inferior. Entonces, en este diagrama, todas las resistencias van a estar en sentido contrario. Lo mismo hacemos para el ramal inferior y hacemos el diagrama del cuerpo libre y obtenemos estos resultados. Aquí están. Por ejemplo, en este caso, F1 del ramal superior, F2, F3, F6, que es la resistencia que está aquí, F6. ¿No? Por ejemplo,
Si el transportador es así, solamente inclinado y no tiene este desvío, pues F6 es 0, ¿no? Por eso nosotros aquí le estamos poniendo 0. F7 también puede ser 0 si no tiene guías laterales, es decir, esto. Si no tiene guías, pues va a ser 0. F5, aquí F5, si no tiene descargadores también puede ser 0. Entonces, veis que aquí en estas expresiones podemos suponer que F6 es 0, F7 es 0, F5 es 0. Entonces, como hemos hecho el diagrama del cuerpo libre, entonces sumamos. Aquí tenemos T4 más T4, como está en el sentido, se opone al movimiento. Todas las resistencias van a estar en sentido contrario. F1 del ramal superior, F2 del ramal superior, F3 del ramal superior. Si aparece F5, va a ser en sentido contrario, F7, y T1 está en ese otro sentido, menos T1 igual a 0. De aquí se despeja T1 y obtenemos la fuerza traccional máxima, que es la expresión con el numeral 4328. Y en el ramal inferior hacemos lo mismo. Aquí tenemos ese gráfico. Entonces, T2 más F1 del ramal inferior, aquí esa es la resistencia, y F1 del ramal inferior es en sentido contrario, es como el peso está dirigido al centro de la Tierra, entonces va a estar ayudando al transportador, ¿no? Lo mismo T3, va a estar en sentido contrario, es igual a 0, y de esa manera nosotros calculamos T2. Z medios más F1 del ramal inferior menos F3 del ramal inferior. Nos calculamos con esta relación que está expresado aquí con el numeral 4330. Finalmente, lo que hacemos es el cálculo de la fuerza dinámica. En los transportadores de cadenas, a diferencia de los transportadores de cintas, al llegar a las ruedas dentadas hay un choque, se manifiestan choques, y como efecto de eso hay fuerzas dinámicas, ¿no? De hecho, sabemos bien, aquí está la figura, al llegar a las ruedas dentadas hay cambio de trayectoria, conscientemente en este tramo curvo, donde está la cadena en contacto con la rueda estrella o rueda catalina, entonces hay aceleración de la cadena. Como consecuencia, al haber aceleración, pues se provoca la fuerza inercial dinámica. Esa fuerza inercial dinámica nosotros podemos calcular de esta forma. Aquí Fx va a ser la velocidad de transporte del transportador, utilizando la función coseno de phi, que es el ángulo de inclinación, es cateto adyacente, que es B sobre hipotenusa, cateto adyacente, que es Bx, sobre hipotenusa. Aquí tenemos el gráfico. Entonces, si reemplazamos por B la velocidad tangencial, que es R por omega, que es el radio de curvatura, por omega, omega es la velocidad angular, y coseno omega t, si esta expresión que es velocidad en la dirección de movimiento de la cadena, pues derivamos respecto al tiempo, obtenemos la aceleración que es esta, la ecuación 4333. Entonces, con esta aceleración nosotros podemos determinar esa fuerza dinámica. Entonces, para lo cual nos hacemos este gráfico, ¿no? Y asumimos que la aceleración es en la negativa y es positiva, pero se toma como valor absoluto. Sí, como valor absoluto, delta A. Se suma ambos y se multiplica por la masa dinámica. Esta aceleración, delta A,
podemos asumir como 2 veces de Amax, ¿no? Y, por supuesto, la fuerza dinámica va a ser 2 veces, en otras palabras, va a ser 4 Amax por MD. Pero hay que restar una aceleración, por eso va a ser 3 Amax por MD. MD, que es la masa dinámica, se calcula con esta relación, Q1 más CQ2. C es un coeficiente de mayoración que depende de la longitud del transportador. C hasta 25 metros es 2, de 25 a 60 es 1.5, y mayor a 60 ya no se toma en cuenta que es 1. Entonces, cuando el transportador es mayor a 60, entonces la masa dinámica pues se calcula como la suma de Q1 más Q2 por L, ¿no? Bueno, entonces, de esa manera nosotros calculamos la fuerza dinámica. La fuerza dinámica, o sea, reemplazamos todavía todos esos valores obtenidos y obtenemos esta relación matemática de la fuerza dinámica, que va a ser 3 veces la masa dinámica por R por radio por omega al cuadrado de seno 180 grados sobre Z 2 sobre Z segunda. Z es el número de dientes de la rueda catalina, 180 es el ángulo de abrace. Vemos que en los transportadores de cadenas no es necesario que se aumente el ángulo de abrace, porque como tiene dientes no va a haber resbalamiento. Entonces, de esa manera nosotros calculamos la fuerza dinámica. Para verificar las condiciones de trabajo de la cadena, pues hay que sumar la fuerza dinámica con la fuerza traccional máxima, como vemos aquí. Y esto tiene que ser menor o igual a la fuerza admisible de la cadena, ¿no? Entonces, la fuerza admisible de la cadena, nosotros podemos utilizar 2 criterios. O sea, cualquiera de los criterios, o sea, relacionando la fuerza de fluencia, dividida entre un coeficiente de seguridad, o también con la fuerza de rotura dividido entre coeficiente. Por eso hablamos aquí coeficiente de seguridad para rotura, S1, y coeficiente de seguridad para fluencia, S2, ¿no? Entonces, esta segunda ecuación es la fuerza de la fluencia dividida en el coeficiente de seguridad para fluencia. Este coeficiente de seguridad de fluencia pues es menor que el coeficiente de seguridad de rotura, ¿no? Ya. Si finalmente lo que hacemos es calcular la potencia del motor, ¿no? ¿Cómo calcular la potencia del motor? Haciendo uso de esta relación. Fuerza circunferencial es T1 menos T2, es decir, la resta entre la fuerza traccional máxima y la fuerza traccional mínima, T2. Y finalmente la potencia calculamos como la fuerza circunferencial más la fuerza establecida en la rueda catalina de accionamiento, multiplicado por B, dividido entre 1020 o 1000 y dividido entre el rendimiento mecánico, ¿no? Esta es la potencia del motor. Si tomamos en cuenta la potencia en el eje de la máquina solamente, entonces no se toma el rendimiento, ¿no? Pero la potencia nominal del motor tenemos que elegir tomando en cuenta este cálculo, ¿no? Hay que tomar en cuenta el rendimiento mecánico. El rendimiento mecánico se puede asumir de manera rápida en 0,80, 0,85, ¿no? Porque siempre hay una pérdida al efectuar la transmisión. O finalmente el rendimiento mecánico también calculamos. Todo está en función del sistema de apoyos y sistema de contactos que tienen, ya sea por poleas, por engranajes, en fin. Bueno, entonces de esa manera nosotros concluimos esto del cálculo
del marco teórico, o sea, este es un marco teórico de referencia para poder calcular los transportadores de cadenas, ¿no? Entonces, a continuación podemos empezar ya a efectuar el cálculo. Esto, por ejemplo, aquí he traído máquinas de elevación y transporte. Ahí tenemos máquinas de elevación y transporte, cálculo de transportadores de cadenas. Cuando calculamos los transportes de cadenas, por eso tenemos que tener todos los datos necesarios para el cálculo. Entonces, en primer lugar, pues aquí tenemos, ejemplo, proyectar un transportador articulado de cadenas que tiene estas bandejas o estos pequeños contenedores que le estamos llamando paletas en forma de U, con sus tapas de dimensiones de 800 hasta 1200 milímetros, ¿no? Que sirve para el transporte de minerales, ¿no? Por decir. Entonces, aquí tenemos todos los datos necesarios para el transporte. La masa o peso propio del pequeño contenedor que le estamos llamando paleta. La masa del material transportado por paleta, 1000 kilogramos. Cada uno de estos contenedores pues transporta 1000 kilogramos, o sea, una tonelada, es mineral, puede ser mineral de hierro. La longitud B, la longitud de transporte, 42 metros. La altura de transporte, 5 metros. La cantidad de contenedores o paletas que se ubican al mismo tiempo en el lado conductor del material es 7. ¿No? La forma como está ubicado el contenedor así tiene carriles, guías, que necesariamente en este caso tiene que tener ruedas con pestañas como las ruedas de los trenes en la industria ferroviaria, porque si no, para ese peso, pues si está apoyado puede desviarse y caerse. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos aspectos. Y a continuación hacemos el procedimiento del cálculo. Como siempre, en nuestro marco teórico habíamos hablado de que el primer paso que hacemos es elegir la velocidad de transporte. Elegimos de esa tabla que hemos mostrado en el marco teórico un 0,16 metros segundo. Luego, a continuación, determinamos el ancho del trabajo del transporte de cadenas, y que le llamamos ancho de la banda. ¿Cómo calculamos eso? En base a esta relación, Cmax más 100. ¿No? Cmax es la dimensión del ancho de la bandeja o paleta, que aquí está establecido en esto, en el dato de cálculo, 800. 800 hay que sumarle 100 porque de acuerdo a estos datos a estos datos que nos establece la norma europea, nos dice que si Cmax es mayor a 500 milímetros, se aumenta 100 milímetros. Entonces lo que hacemos, 800 más 100, 900 milímetros. Ese va a ser el ancho de la banda del transportador de cadenas. Entonces, continuando, pues el otro dato que tenemos que hacer es determinar el peso por metro lineal del material. Calculamos con esta relación, que también hemos hablado en el marco teórico. Vamos a asumir como si fuera un material por piezas, porque la bandeja o paleta es como si fuera una pieza, y tiene un paso. Entonces lo que hacemos es dividir toda la masa total sobre el paso de la bandeja
el paso de la bandeja nosotros calculamos con esta relación, longitud del transportador dividido entre I menos 1, o sea, son 7 bandejas menos 1, entre el paso, entre bandejas o paletas, va a ser 6 metros. Entonces, la masa de la pieza, o sea, la masa de la carga en este caso, es de 1000 kilogramos. 1000 kilogramos se está transportando, por eso es Q1 es la masa de la carga, dividido entre el paso, son 166.7 kilogramos por metro lineal. Entonces, nuevamente aquí, para calcular la masa por metro lineal de la cadena, lo que hacemos es elegir una cadena transportadora que tenga estas ruedas, ¿no? Su configuración podemos ver en la parte izquierda, y aquí vemos de manera más clara los eslabones y equipado con estas ruedas. Entonces elegimos una cadena de transporte que tenga estas características, cuyos datos están establecidos aquí en la parte inferior. Aquí está establecido en la parte inferior. Vamos a poner el puntero, vamos a activar. Aquí tenemos eso, ¿no? La cadena transportadora más o menos tiene esas características, tiene articulaciones y ruedas. Y estas ruedas tienen pestañas, ¿no? Porque si no, imagínense que se podría desviar, ¿no?, a los laterales. Entonces elegimos una cadena que tenga un paso de 150 milímetros, como vemos aquí, paso es la distancia entre los ejes. Q2 segunda, 25 peso de la cadena, ese es peso de la cadena. La fuerza admisible, por supuesto que está establecido por los fabricantes, 80.500. Y en base a eso nosotros calculamos y determinamos el peso por metro lineal de las paletas. ¿Qué es esto? Q2 prima es la masa de la paleta, es un dato, son 100 kilogramos aquí, PA, peso propio de la paleta, ¿no? Entonces, por el paso de la paleta, son 6, que aquí calculamos también. Entonces son 16.7 kilogramos por metro lineal. Entonces, continuando, sumamos ambos pesos, el peso de la paleta o bandeja o tolva, como pueden llamarlo, Q2 segunda más Q2 primera, que es de la cadena. De la cadena es 16.6 kilogramos más 25. Vamos a ver eso. 16.7 es de la paleta y Q2 prima y Q2 segunda. Esta Q2 segunda debe estar, está por aquí. Aquí está, Q2 segunda es la masa por metro lineal el peso de la cadena por metro lineal. Q2 segunda, sumamos ambos y obtenemos este resultado, que son 42 kilogramos. Coincidentemente sale igual que la altura que la longitud del transportador, ¿no? Pero eso es por coincidencia, ¿no? No hay que pensar que esto es la altura. Entonces hemos sumado y finalmente lo que hacemos es determinar el diámetro primitivo de la rueda estrella. Aquí es la ecuación 17.4. Se puede calcular haciendo uso de este texto de elementos de máquinas del autor Joseph Edward Sigley.
y que calcula así, ¿no? El paso T de la cadena dividido entre seno de 180 dividido entre los números de dientes de la rueda de estrella. Nosotros, el número de dientes de la rueda de estrella se elige, ¿no? En este caso podemos elegir 6, 8 puede ser, o un poco más, dependiendo del número de dientes, es también la dimensión va a variar. Entonces hacemos eso y calculamos el diámetro, va a ser 300. Este diámetro pues lo vamos a utilizar para el cálculo de las resistencias. A continuación tenemos aquí el cálculo de resistencias, que vamos a continuar el día de la mañana haciendo el cálculo y por supuesto les voy a presentar también videos para que ustedes vean cómo funcionan estas máquinas o transportadores de cadenas, también transportadores de cintas, ¿no? Listo, jóvenes, no sé si tienen algo que preguntarme. Si no, entonces el día de mañana, en el horario de costumbre, de 11:15 adelante hasta las 13:30, vamos a tener clase, ¿no? Ingeniero, buenos días. Sí, adelante. Ingeniero, una consulta. En el análisis de la fuerza circunferencial, en el caso de que ésta nos diera negativo por el análisis de las tensiones, la vamos a asumir con un valor absoluto. Sí, lo que pasa es que si sale negativo quiere decir que no hay que accionar, ¿no? Eso es lo que nos dice, no hay que accionar. Puede funcionar por gravedad, pero generalmente no es así, ¿no? O sea, si sale negativo, pues la máquina, esa fuerza se puede utilizar inclusive para frenar, ¿no? Para frenar la máquina. Porque en el caso del ejercicio que nos dio, por ejemplo, ingeniero, en el análisis nos sale, bueno, a mí me salió con la fuerza circunferencial como negativo. Entonces, para el cálculo de las tensiones T2 y T1 habría que asumir como valor absoluto, ¿no? Sí, claro, se toma en cuenta esa potencia. No se puede dejar de utilizar el motor, ¿no? Pero esa potencia calculada sirve para frenar también, ¿no? Para que no se embale la máquina, Está bien, ¿no? ingeniero. Y una consulta más, perdón, ingeniero, aprovechando. Estos de los rangos que nos presenta, hay algunos valores que vamos a utilizar que están determinados a través de rangos. ¿Cómo Sí. vamos a saber qué rango es el adecuado, ingeniero? Por ejemplo, hace un momento nos estaba mostrando de... Por ejemplo, cuando estamos con la coeficiente friccional entre el pasador de la cadena y los eslabones, hay un rango entre 0,35 y 0,34. Al resolver el ejercicio, ¿qué rango vamos a Por asumir, por ejemplo, ahí ejemplo, está ingeniero? equivocado eso, ¿no? No es 0,34, sino es 0,4 por si acaso, ¿no? Ahora, eso depende. Yo pienso que el más escéptico, es decir, en una cultura escéptica como la que tenemos, utiliza rangos elevados, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cultura de los asiáticos, por ejemplo, los chinos, no les importa si la potencia de la máquina sale un poco más bajo, no importa. Le ponen nomás y si falla, pues no pasa nada, ¿no? Se le cambian el motor, qué sé yo. Entonces, tampoco son cálculos muy precisos lo que hacemos, ¿no? No hay que pensar que es, ese dato me va a resultar con esto mejor. Tú sabes que los coeficientes friccionales, a medida que van en contacto las piezas, van cambiando continuamente, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, si en los automóviles no se cambian los rodamientos, estoy poniendo un ejemplo, digamos, analógico, ¿no? Por ejemplo, cada cierto tiempo hay que cambiar los rodamientos de los apoyos de las ruedas. Si no se cambia, va a haber más resistencia porque ya están dañados las bolillas. Entonces, hay mayor coeficiente friccional. En este caso, por ejemplo, es coeficiente friccional que en la mayoría de los casos resulta entre un 0,02 hasta un 0, por decir 3, 0,03, con pequeñas variantes.
dan los fabricantes de rodamientos, ¿no? Entonces, si el rodamiento está dañado, pues puede ser ese coeficiente aumentar, digamos, a 0,1. O sea que hay más coeficiente friccional y consiguientemente el automóvil al tener mayor coeficiente friccional va a consumir más energía, ¿no? Ya. Los coeficientes son más de criterio de formación, ¿no? De formación personal, individual. Yo, por supuesto, les sugiero mis criterios, ¿no? A lo largo de los temas que vamos a ir desarrollando, siempre propongo el criterio que yo tengo, ¿no? Yo siempre tengo un criterio medio. No hay que tomar ni el extremo inferior ni el extremo superior, una cosa media, ¿no? Si aquí tenemos, por ejemplo, ese rango de coeficiente que me estás planteando, 0,35, en el texto, en esta diapositiva está equivocado, no es 0,34, es 0,4. Si yo puedo sumar 0,35 más 0,4 dividido entre 2, es la media, ¿no? ¿Me entiendes, no? No sé quién me llamó o qué me preguntó. Sí, genial, le comprendo. La media de los dos valores. Claro, eso es la media de los dos valores, ¿no? Es más seguro, más garantizado, ¿no? Para que uno no dude ni del otro, ni de lo más bajo, ni de lo más alto, ¿no? Ya, entonces quedaremos en eso, jóvenes, y el día de mañana. Ya, hasta luego. El día de mañana entonces nos estamos viendo, vamos a terminar esto de los cálculos y les vamos a mostrar. A ver si me podría solucionar. Rápida creo que es. A ver, Que si siempre T1 va a ser mayor a T2, ya sea cualquiera el movimiento, tanto de subida o de bajada, sí, porque sí, ¿no? sí. No, Porque, no. Sí. porque Mañana voy a traerme una pisada Jamboard, o finalmente aquí, pues, inclusive, ya estamos con el límite, nos hemos pasado ya 10 minutos, pero el día de mañana voy a explicar, digamos, eso de las fuerzas traccionales también, ¿ya? T1, T2. ¿No? Depende de la dirección, dónde está ubicada esa fuerza traccional. Además, voy a ver el trabajo que han hecho, porque el trabajo que les he dado, la tarea del cálculo que hicimos en la anterior clase en transportadores de bandas, voy a ver, digamos, cómo han interpretado esas fuerzas traccionales en este sistema que les he dicho que la velocidad es descendente. Entonces, ahí les voy a explicar el día de mañana. ¿Está bien? No va a subir la tarea ahí. ¿Ah? ¿No han subido? Porque he visto ahí unos cuantos nomás que han subido, ¿no? Pero hay que subir porque ahí tenemos un espacio de la tarea en el Classroom que tienen que entregar hasta el día 24, ¿no? Hasta el día jueves. No lo he modificado porque yo podía modificar, decir que entreguen hasta el día de hoy, pero lo he dejado así, con mi planificación inicial, ¿no? Yo más o menos he supuesto que esas tareas van a subir hasta el día 24, ¿no? Listo, jóvenes. El día de mañana, entonces, yo voy a explicar en mi pizarra electrónica del Jamboard todo esto que me estás preguntando, ¿ya? Para que vean de que la fuerza traccional T1 no siempre está en el ramal superior, puede estar también en el ramal inferior. ¿Ya? Listo, entonces, jóvenes. Hasta mañana. Gracias, Inés. Hasta luego. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, Inge. Chao. Hasta mañana, ingeniero. Gracias. Mañana.